Bienvenidos, nosotros somos estudiantes de la Universidad de Pamplona y hoy vamos a presentar nuestro informe de laboratorio sobre inercia rotacional, donde analizamos cómo se comporta un disco en distintas configuraciones y cómo esto afecta la aceleración y el momento de inercia. Durante el experimento medimos tiempos, aceleraciones y obtuvimos datos que luego comparamos con cálculos teóricos. Hicimos que un disco girara mientras un objeto colgado ejercía una fuerza mediante una cuerda. Medimos el tiempo que tardaba en descender y con eso calculamos la aceleración. Algo importante es que repetimos el experimento en dos configuraciones. La primera que fue en un disco plano horizontal. La segunda que fue en un disco plano vertical. Eso nos permitió comparar cómo influye la orientación del disco y la gravedad en la aceleración y en el momento de inercia calculado. En las tablas del informe aparecen los valores medidos y calculados: masa, tiempo, aceleración, torque y momento de inercia. A partir de los tiempos experimentales obtuvimos aceleraciones que luego usamos para calcular el momento de inercia, tanto teórico como experimental. Al comparar los valores teóricos con los experimentales, encontramos algunas diferencias. Esas diferencias se pueden atribuir a errores sistemáticos o factores no incluidos en el modelo teórico, como el razonamiento del eje o pequeñas impresiones en la medición del tiempo. ¿Existe una diferencia entre el momento de inercia del disco en plano horizontal y en plano vertical? Sí, hubo una pequeña diferencia, pero no se deben a que cambie realmente la inercia del disco. La inercia del disco es una propiedad geométrica y no cambia por la orientación. La diferencia se debe a errores experimentales, como el modo en que se razona la aceleración o la influencia de la gravedad en el movimiento del objetivo colocado. ¿Coinciden los errores obtenidos teóricamente con los experimentales? No. No coinciden, ya que esto pasa porque el experimento interviene factores que no se incluyen en el modelo teórico, como el razonamiento, imperfecciones en el disco o en la cuerda, y posibles errores al medir el tiempo. Estos efectos alteran la aceleración y hacen que el valor experimental del momento de inercia sea diferente al teórico, lo que explica la diferencia entre ambos resultados. Ahora, ¿qué objeto tuvo el mayor momento de inercia? El objeto con mayor momento de inercia fue el anillo, según lo que es observado en la conclusión del informe o registros. Como tiene mayor inercia, su aceleración fue menor. En otras palabras, cuesta más trabajo hacerlo girar porque la masa está distribuida, está más lejos del eje de rotación. ¿Qué objeto fue el más difícil de acelerar? El más difícil de acelerar fue el disco, solo en la posición vertical, ya que su distribución de masa favorece una aceleración mayor. Esto se observó directamente en los datos. La aceleración era mayor y por tanto el disco respondía más rápido al torque aplicado. En conclusiones generales, para cerrar, en el laboratorio pudimos comprobar cómo la aceleración angular depende del torque aplicado y del momento de inercia del objeto. También observamos cómo la orientación del disco, especialmente en vertical, puede aumentar la aceleración, debido a la influencia de gravedad y a la diferencia en la distribución de fuerzas. Además, confirmamos que la distribución de la masa es crucial. Objetos con más masa lejos del centro tienen mayor momento de inercia y aceleran menos.
En resumen, la práctica nos permitió entender de manera práctica cómo la física de movimiento rotacional o no coincide o difiere del movimiento teórico cuando se considera los factores reales del laboratorio.